Bendiciones y bienvenidos al canal del Pastor Mega. Ahora vamos a responder una pregunta que nos han hecho en inbox en redes sociales, y es que ¿qué es un ángel? Aunque muchos de los cristianos se supone que sabemos que es un ángel, siempre es bueno ampliar un poco los temas. Algunos no creyentes tienen una imagen idealista o basada en la cultura popular, donde dicen, una persona que fallece, por ejemplo, dicen, se convierte en tu angelito, ¿no? O piensan que cuando fallezcan les van a salir alas y una aureola, lo cual es un malentendimiento de que es un ángel. Las personas, los seres humanos, somos seres muy diferentes a los ángeles, en su creación y en todo. Los seres humanos somos los únicos hechos a la imagen de Dios. Hoy día vamos a ver entonces qué es un ángel y cuáles son sus características. Para empezar, vamos a la Biblia. El Salmo 148, versos 2 y 5 dice así: Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Un ángel es un ser creado. En Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: porque en Él fueron creados todas las cosas en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fueron creados. Es decir, ellos son una creación muy diferente a nosotros. No son humanos, son seres espirituales. Vamos al libro de los Hebreos en una traducción fácil para entenderlo. Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice: porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Son seres espirituales. También dice Lucas 20, capítulo 36, que son seres inmortales. Dice: porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Compara a los seres humanos en su resurrección y dice que son como ángeles, es decir, que ya no mueren, es decir, que son inmortales, que vamos a tener un cuerpo que no se va a morir. Los ángeles no mueren. También dice que son innumerables. Hebreos capítulo 12, verso 22 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a miles de ángeles. Son innumerables. Es un ejército gigantesco. También dice que hacen la voluntad de Dios. En Salmo 103, verso 20 dice: bendecid al Señor vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Los ángeles obedecen a Dios en hacer su voluntad. Los ángeles hacen eso. También dice, vamos acá, Números capítulo 22, del 22 al 31. Vamos a ver en la versión del lenguaje actual también, para que se entienda. O en la nueva traducción viviente también, que es buena, para que se entienda. Dice, verso 22 de Números capítulo 22. Pero Dios se enojó porque Balaam, el falso profeta, iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y sus dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría, enojado Balaam. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam
y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó de rostro a tierra delante de él. Los ángeles, o incluso el mismo ángel del Señor cuando se aparece, son invisibles. Seguimos. Génesis capítulo 24 versos del 7 al 40. Vamos a ver que ellos cuentan con un ministerio para los creyentes. Algunos dicen el ángel de la guarda le llaman en la tradición, pero vamos a ver realmente bíblicamente cómo es ese ángel de la guarda. Dice Génesis capítulo 24 del 7 al 40, 7 y 40. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás allí mujer para mi hijo. Es una guía para el creyente. Va delante de él como una guía. Verso 40, y él me respondió, el Señor delante de quien he andado enviará su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Es una guía, pero también es una protección. El conocido Salmo 34, verso 7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Dios es soberano. Dios es soberano, y cuando Él quiere proteger a sus hijos, porque tiene un plan poderoso para ellos en cuanto a su voluntad, Él envía a sus ángeles. Recuerdo una historia contada por el pastor Tim Conway de una iglesia de Texas. Él cuenta la historia de un misionero iraní que tenía mucho miedo de que lo maten en su país. Incluso había sido advertido por un hermano de que tenga cuidado. Entonces este misionero decidió no tomar un carro, decidió no irse en auto e ir a su casa caminando desde el punto en el que había estado enseñando de una manera clandestina a misioneros secretos en Irán. Y este hombre iraní, pero que servía a Dios, que enseñaba teología a estos pastores clandestinos, tenía mucho miedo, pero cuando pasó por un callejón y pensaba lo peor, que le iban a boicotear ahí, que lo iban a matar, vio hacia arriba y sobre los techos de las casas vio muchos hombres vestidos de blanco y se dio cuenta que Dios había puesto ángeles para que lo guíen, para que lo acompañen hasta llegar a su casa, que era pasando esa calle. Un testimonio de misioneros muy, muy hermoso, y hay así muchos, ¿no? Ahora vamos a ver algo más. ¿Cuántas clases de ángeles hay? Bueno, ¿cuántas clases de ángeles hay? Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Sí, hay malos. Vamos a ver los ángeles buenos. Pocos versículos nada más para ir avanzando. En Génesis capítulo 28, verso 12, dice, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El sueño de la escalera al cielo de Jacob. Eran los ángeles que sirven a Dios. Esta es la puerta al cielo. En el Salmo 91, verso 11, dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Ahora, hay ángeles malos. Ángeles malos también. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio. Acá está hablando de los ángeles caídos, los ángeles que pecaron contra los hijos de los hombres en Génesis. Luego vemos en Judas capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día, en el cual van a ser arrojados, claro, al lago de fuego. Aquí Judas está hablando acerca de lo mismo, los ángeles que en Génesis abandonaron sus moradas y cayeron con mujeres humanas, que eso está en Génesis capítulo 6. Esos son los ángeles caídos, los ángeles malos. Por eso, cuando tengas una novia, no se te ocurra decirle, eres un ángel caído del cielo. Le estás diciendo, eres una endemoniada. Bueno, vamos a los nombres de ángeles. Nombres de ángeles, por ejemplo, Gabriel. En la Biblia es mencionado Gabriel como el ángel mensajero. En Lucas capítulo 1, verso 26, habla a María. Le dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese es el ángel mensajero. Luego vemos en el Antiguo Testamento también se menciona a Gabriel en Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 9, que habla con Daniel, ¿no?
En el 8:16 dice: y oí una voz de hombre entre las imágenes de Ulai que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Dios manda a Gabriel que le explique a Daniel la visión. Y en el capítulo 9 dice: cuando todavía yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto a la visión del principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Es el ángel que Dios envía como mensajero. Luego vemos a Miguel también. Miguel es visto como, digamos, en un contexto de un guerrero, ¿no? Miguel es el ángel guerrero, el de la batalla. En Daniel capítulo 10 también dice que el príncipe de Persia se oponía, ¿no? Y Miguel se atreve a ir a pelear con el príncipe de Persia. Eso le cuenta Gabriel a Daniel acerca de Miguel. Y luego vemos en el capítulo 12, vamos a leer, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado y todos los que se encuentran escritos en el libro. Cuando habla de la tribulación futura, ¿no? Que iba a ser ejecutada a través de Miguel. Cuando Dios manda a alguien con su espada, es Miguel. Lo manda a ejecutar justicia. También vemos a otro ángel, a uno de los malos, otro nombre que se llama Lucifer, que se convierte en Satanás. Es decir, Lucifer, que es un nombre que significaba lucero, algo hermoso, se convierte al final en el opositor de Dios, ¿no? En Lucas capítulo 10, verso 18, vemos que dice: y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue expulsado. Jesús estuvo desde ese tiempo, demostrando también ahí su deidad y su omnipresencia. Luego dice en Isaías 14, dice: los ángeles fueron creados inicialmente con el propósito de servir, hermanos. Ahí vemos que los ángeles caídos se rebelan y se convierten en ángeles malignos. Y Satanás es justamente uno de estos ángeles, lamentablemente, ¿no? Satanás quiso conquistar el cielo, se llenó de orgullo. Y vemos en Isaías capítulo 14, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? O en otras versiones dice lucero de la mañana, ¿no? Lucero, de la cual viene la palabra Lucifer, ¿no? Lucero del amanecer también dicen otras versiones. Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir el monte de los dioses, y muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, o seré semejante al Altísimo, dicen otras versiones, ¿no? Aquí vemos que Satanás se llena de orgullo y lamentablemente para él es destruido, es echado, es arrojado. Así que es así. Entonces vemos que los ángeles están ahí, que hay ángeles buenos y ángeles malos. Ahora, ¿qué tipos de ángeles hay, aparte de buenos y malos? ¿Habrá alguna diferencia entre ellos? ¿Tendrán diferentes poderes? Bueno, ¿qué clases de ángeles hay? Bueno, sí hay diferentes clases de ángeles conforme a algunas características, papeles diferentes. Por ejemplo, podemos ver los serafines, los querubines, los arcángeles, otros que se le llaman gobernadores, ¿no? O huestes espirituales, hasta con lo que ya hablamos hace rato, los ángeles caídos. Un poco podemos hacer un resumen en cuanto a los serafines. Es una palabra que es singular, que significa Sará o Seraf, y es una traducción, digamos, como que alguien ardiente, alguien de fuego. Entonces está asociado mucho con la presencia de Dios, con la potencia de la santidad de Dios. Vamos en Ezequiel capítulo 1, verso 27, dice, a ver, acá lo tengo: entonces vi que aparecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente, que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo, vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor. O sea, todo su cuerpo, mitad para arriba y mitad para abajo, eran resplandecientes como fuego. También los serafines son adoradores de Dios, alaban a Dios. Ellos son los que cantan el famoso Santo, 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 ¿no? Dios es santo. Nosotros debemos entender que los serafines son los más cercanos a Dios como seres. Luego vienen los querubines. Los querubines, que a veces le dicen a los niños: eres un querubín. Los querubines son representados con alas, pies y manos, pero también descritos como con 2 caras, algunos con 4 caras. No es tan... No te gustaría tener un bebito que se parezca a un querubín bíblico.
Tal vez algunos tienen las ideas que ven de pinturas del Renacimiento, donde ponen tal vez un bebé con alitas. No es así. Bueno, en Ezequiel capítulo 41, verso 18 dice: y había esculpido querubines y palmeras, una palmera entre querubín, y cada querubín tenía 2 caras, eran bicéfalos. Luego en Ezequiel capítulo 10 dice: cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas, algo semejante, o sea, no siquiera era completamente humano. Luego también los querubines, recuerda, los querubines son considerados como los ángeles que guardan las cosas sagradas. Por ejemplo, el camino al árbol de la vida, en Génesis capítulo 3. Dice el verso 24: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Luego vemos también que estaban sobre el propiciatorio, las imágenes de los querubines. Dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en los 2 extremos. También estaban bordados en la cortina del santuario y en las paredes de los templos, especialmente del templo de Salomón. Y vemos en Éxodo capítulo 26, lo voy a leer en la traducción más fácil para que se entienda. Dice: haz también una cortina roja de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Y así, los querubines entonces son vistos como seres que están siempre custodiando las cosas santas. Luego viene otro tipo, que es el que acabamos de ver hace poco, como Miguel o Daniel o Gabriel. Son los arcángeles. Esta palabra arcángel no se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se menciona a Miguel y Gabriel como arcángeles, es decir, como enviados de Dios, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, como hemos visto, de Miguel también ya él es el guerrero, ¿no? Él es el guerrero, el que disputa con el diablo, por ejemplo, por el cuerpo de Moisés, como vemos en Judas, en capítulo 1. Al que Dios utiliza para sus mensajes de amenaza, ¿no? El mensajero de Dios también, porque todos los ángeles son mensajeros de Dios. También como el príncipe, ¿no?, de la guerra, que derrota al reino de Persia, o al príncipe de Persia que se opone a las oraciones de Daniel, el que actúa en batalla, ¿no? Como incluso en Apocalipsis se usa a Miguel. Y acá viene el error de los testigos de Jehová. Acá hay una alegoría. Acá se pone al arcángel como una imagen de Jesús luchando contra el mal. Pero no significa que Jesús sea el arcángel Miguel. Dice, ¿no? Después de una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Pero eso también lo puedes ver en la visión de Daniel en el capítulo 10. No tiene nada que ver. Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, y todo su simbolismo no es para descifrar como si fuera un horóscopo. El Apocalipsis fue escrito con símbolos que eran fácilmente entendibles por alguien que conocía el Antiguo Testamento, a la ley y los profetas. Si quieres entender Apocalipsis, tienes que leer el libro de Daniel. Luego vemos también Gabriel, como vimos, el mensajero de Dios, ¿no? Leímos algunos versículos. Él era el enviado de Dios incluso para hablar con María. Y también habló con Daniel, ¿no? Entonces, esos son los arcángeles. Luego viene, como vemos en Efesios 12, en Efesios capítulo 6, verso 12, los llamados huestes espirituales. Ahí puede haber buenos y malos. Dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y mira, acá viene, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, o que también se puede traducir contra los gobernantes de este mundo de tinieblas. Significa que hay espíritus malos, fuertes y poderosos, ¿eh? Contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. También se puede traducir del mundo espiritual. Entonces, por eso algunos dicen, pero ¿cómo van a estar estas huestes de maldad viviendo en las regiones celestiales? Son solo una expresión que hablan acerca del mundo espiritual, no que estén en el cielo o los demonios, ¿no? Entonces esto es también interesante, que hay ángeles malos, caídos y demonios operando, o sea, seres espirituales poderosos operando ahora. Yo sé que hay cristianos que ven demonios en todos lados, que demonizan todo, que incluso le dicen demonio al pecado y a la responsabilidad humana, demonio de lujuria, demonio de borrachera. Eso no existe. Pero de que hay sí potestades, huestes espirituales de maldad, del mundo espiritual,
operando contra la iglesia de Cristo en todo el mundo, eso es verdad. Recuerda que el diablo no es omnipresente. Cuando uno dice el enemigo Satanás, es una alegoría, por no decir realmente las huestes espirituales están detrás de esto. Porque Satanás puede estar en contra de una iglesia en República Dominicana y al mismo tiempo en Perú, al mismo tiempo en Chile, en Dinamarca, no puede estar en todos lados. Satanás no es omnipresente, no es Dios, no es un diosito, no es como dicen los mormones, que es un dios, no. Satanás no puede estar en todos lados. Satanás está atado actualmente, está atado, pero sus huestes espirituales están por todos lados. Eso sí, mucha atención para poder estar en oración siempre. Hay diferentes clases de ángeles, hemos visto, pero también de ángeles caídos. Recuerda eso. Pero los ángeles caídos esperan un juicio final definitivo, como vemos en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a los fosos de tinieblas, están reservados para juicio. También vemos en Apocalipsis que al final los que van a ir al infierno son el diablo y sus ángeles, es decir, todas sus huestes. No se la van a acabar, gracias a Dios, porque Él es el justo, no nosotros. Amén. Ahora, para terminar, vamos a hacer una breve acotación, porque esto sí fue una pregunta que me hicieron, aparte del estudio breve de los ángeles. Es si los ángeles son masculinos o femeninos. Algunos dicen, pero dice que seremos en el cielo como los ángeles que no tienen sexo. Bueno, los ángeles que se convirtieron en hombres, según el libro de Enoch, que no es canónico, pero en Génesis 6 puedes ver, y luego en Judas y en Pedro, que se habla de que ellos dejaron sus potestades para pecar, se enamoraron de mujeres. Entonces no es que no tenían un género, sino que en su condición de ángeles no tenían la forma para tener el uso de este género. Entonces Dios no enseña por qué. Lo que sí enseña es que hay un género en los ángeles, pero no dice por qué. No me va a decir alguna porque Dios es machista, no. Eso no es una respuesta, simplemente no lo quiere decir. Los ángeles tienen un género mencionado, pero no dicen por qué. Por ejemplo, versículos en la Biblia que dice en cuanto a si los ángeles son masculinos o femeninos. Vamos a ver, por ejemplo, Jueces 13:21. Dice, el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Se habla como si fuera masculino. Y el Señor ordenó al ángel y este volvió su espada a la vaina. Primera de Crónicas 21:27. Era un guerrero masculino. Y luego Zacarías 1:19 dice, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, Israel y Jerusalén. Si tú lees las palabras en original, está hablando siempre de un masculino. Siempre. O sea, siempre es así. Entonces, una de las posibles razones del uso masculino de los ángeles es porque simplemente lo eran. Ahora, hay un versículo que utilizan algunos para sacarlo de contexto y decir que había angelitas. Y es un texto del Antiguo Testamento de Zacarías capítulo 5, verso 9. Dice así, luego alcé los ojos y miré, y he aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Ah, aquí está el versículo, encontramos por fin unos ángeles. Bueno, hay que ver el contexto. ¿No? Primero, en el verso 1 vemos un rollo que volaba, en el verso 2 vemos que su longitud era de 10 metros de ancho. Si seguimos leyendo en el verso 3 y 4 de este mismo Zacarías, capítulo 5, vamos a ver que el libro que estaban llevando representa la maldición que caerá sobre los ladrones, recuerda que es una visión simbólica, y sobre los mentirosos, los que usaron el nombre de Dios para hacer falsos juramentos. Versículos 5 al 8, el profeta se le permite ver el interior de la efa. Recuerden que efa, ahí cuando dice efa, está hablando de una medida de capacidad de líquido que los hebreos aprendieron cuando estaban en Egipto. Luego lo cambiaron a su versión, ¿no? Una versión hebrea del efa, pero lo seguían usando. Es un equivalente a 22 litros, digamos. Es una medida de líquido. Bueno, al profeta se le permite ver el interior de esta medida de líquido, o sea, cuántos litros había. Y luego se le permite ver la personificación de la maldad que llevaba esto, que fue representada en una mujer. Y en el verso 9 se menciona a dos mujeres que llevan esta efa, esta medida de líquido, a Babilonia. ¿Cuál es la conclusión entonces? En el contexto, las figuras mencionadas en el verso 9 no son ángeles, son
figuras representativas de maldad. Ni siquiera para decir que son ángeles caídos, no. Son figuras que representaban la maldad en esa visión. Por lo tanto, podemos ver que, bueno, en toda la Biblia, porque este texto ya está demostrado que no son ángeles, universalmente en las escrituras se hace referencia a los ángeles en lo masculino y no en lo femenino, a pesar que la Biblia no dice solo los ángeles son hombres, no lo dice así, pero eso es lo que vemos, porque simplemente Dios lo ha explicado así. Bueno, eso sería para responder a la pregunta que me hicieron. Le he sumado aquí para poder entender un poco esto. Hay mucho que hablar. Voy a hacer otros videos más amplios, tal vez sobre querubines, sobre serafines, sobre la confusión del arcángel Miguel, pero por ahora vamos a dejarlo acá. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, pásalo a tus amigos, suscríbete, dale like a la campanita. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y este es el canal del Pastor Mega. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.